Muy buenas, bienvenidos a este curso de álgebra. Yo me llamo Alejandro Silva, soy profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Politécnica de Madrid. Y aquí estamos, vamos a comenzar el curso de álgebra con un tema introductorio al que he llamado tema cero. Este tema para nada está dentro del temario, pero me parece bastante interesante y tiene muchas cosas y voy a hablar de muchos temas que considero que son imprescindibles para no solo para la asignatura de álgebra, sino para la comprensión de las matemáticas que van a ver en cálculo, ecuaciones diferenciales, etcétera, para comprender unas matemáticas un poco más avanzadas y más rigurosas de aquellas a las que estáis acostumbrados del bachillerato y del instituto. Y esto es así porque las matemáticas que habéis visto en el instituto hasta ahora no son las matemáticas, no son unas matemáticas verdaderas, no son unas matemáticas rigurosas. Se os ha enseñado muchos recetarios, os ha enseñado mucho, digamos, sí, recetario, manual de instrucciones, os ha enseñado las matemáticas como si fuera aprender a cocinar, cuando en realidad las matemáticas son mucho más profundas de aquello que os han contado. Desde luego, si pensáis que hacer matemáticas es hacer cuentas con números, están totalmente equivocados, ¿no? La aritmética es una de las partes más antiguas de la matemática y, por supuesto, es totalmente inútil ahora que tenemos calculadoras y tenemos ordenadores para hacer estos cálculos. Las matemáticas verdaderas, las matemáticas auténticamente rigurosas y de verdad no tiene nada que ver con esto de hacer cuentas. Vamos a ver ahora qué es lo que son las matemáticas de verdad. Nosotros somos millennials y como millennials que somos, con acceso a internet, todo el mundo desde casa, cuando queremos saber sobre un tema, lo primero que hacemos es ir a la Wikipedia, ¿no? Y eso es lo que he hecho yo. Yo he ido a la Wikipedia como un millennial más y lo que me he encontrado es la siguiente definición de lo que son las matemáticas, ¿no? Nos dice que la matemática es una ciencia formal, ¿no? Aquí está, una ciencia formal. Voy a ver si puedo aumentar el grosor. No puedo aumentar el grosor, pero sí puedo escoger... No, así está perfecto. Es una ciencia formal, ¿no? Las matemáticas son una ciencia. Son una ciencia que, partiendo de axiomas y siguiendo el razonamiento lógico, estudia ¿qué? Estudia propiedades y relaciones entre entidades abstractas. Entidades abstractas son entidades que no existen en el mundo material, sino que solo existen en la mente de quien crea estas entidades, ¿no? Por ejemplo, números, figuras geométricas, iconos, glifos o símbolos en general, ¿no? Entidades abstractas. Por supuesto, nosotros estamos con lo que más familiarizados estamos son números y figuras geométricas, pero en realidad las matemáticas más puras, más generales, se pueden utilizar para modelizar un montón de cosas que no tienen que ver ni con números ni con figuras geométricas. A lo mejor hoy vamos a ver un pequeño ejemplo. Y bueno, nos dice otra cosa también, nos dice que la matemática es un conjunto de lenguajes formales. La matemática es un lenguaje que nos sirve para codificar problemas. Si nosotros tenemos un problema del mundo real, es muy probable que las matemáticas nos posibiliten formalizar ese lenguaje de forma rigurosa. Y ya veremos que no es solo formular el problema rigurosamente, sino que además solucionarlo. Hay un libro de Courant y Robbins que se llama ¿Qué son las matemáticas? Es un libro bastante antiguo de introducción a la matemática pura. Y el libro comienza con este párrafo que tenemos aquí. Lo que nos dice este libro en el primer párrafo es que las matemáticas, ¿qué son? Son un reflejo de cualidades de la mente humana, como voluntad activa, razón contemplativa, y que sus elementos básicos son la lógica, intuición, análisis, construcción, etcétera, ¿no? Es decir, nos dice que las matemáticas son un producto de ¿qué? De la mente humana, son una fabricación de nuestra mente y de las capacidades que todos tenemos
dentro de nuestras cabezas para razonar, para abstraer, para pensamientos simbólicos. Y aunque esto no lo dice el libro, me parece muy importante destacar también eso, que las matemáticas provienen de la búsqueda de la belleza. En las matemáticas hay mucha belleza y esa belleza proviene de la búsqueda del ser humano de la belleza. Los seres humanos, por supuesto, hemos creado el arte, hemos creado un montón de formas de expresar esa belleza, y las matemáticas también son una forma de expresar no solo la razón y la lógica, sino también la belleza, que ya lo veremos más adelante. Para comprender qué son las matemáticas nos ayuda algunas frases de algunos matemáticos famosos, ¿no? como esta frase de aquí. Las matemáticas no son yo diría que no son solo sobre números, ecuaciones, algoritmos, sino que sobre todo las matemáticas son la ciencia de la comprensión, del entendimiento. Es la ciencia que nos dice cómo comprender todas esas ideas. De Pitágoras tenemos esta frase: hay geometría en la vibración, en el sonido de las cuerdas, hay música en el espaciado entre esferas. Bueno, esto que es muy poético, de lo que nos habla es la relación que existe entre las matemáticas y la música, que es muy profunda. Los que hayan estudiado música sabréis, por ejemplo, que para que dos notas sean armónicas al oído, la relación entre sus frecuencias tiene que ser una relación simple como 2:1, que sería una distancia de una octava, o como de 1,5:1, que sería un intervalo de una quinta, si no recuerdo mal. Si tenemos dos notas que tienen una relación de frecuencias muy complicada, entonces esas notas ya sonarían mal al oído, ¿no? Para que veamos la relación que hay entre la música y la armonía matemática. La esencia de las matemáticas no es hacer las cosas simples complicadas, como espero que nadie lo piense, pero como probablemente alguno de vosotros lo pensará después de ciertos tramos matemáticos vividos en el instituto. No es esto, sino que es hacer las cosas complicadas simples. Las matemáticas nos dan un lenguaje que nos permiten simplificar los problemas y nos permiten encontrar una solución a esos problemas. Y ya por último, de Arquímedes, un matemático griego muy importante, lo que nos dice es que las matemáticas nos revelan sus secretos solo cuando las aproximamos con amor por su propia belleza. Las matemáticas para los griegos eran la búsqueda eran una forma de buscar la belleza, igual que el arte, la música. Entonces, lo que viene a decir esto es que cuando tú investigas las matemáticas, cuando tú investigas las ideas abstractas de la matemática buscando la belleza, vas a encontrar cosas muy interesantes, vas a hacer muchos descubrimientos, porque las matemáticas al final son belleza. Y vale, muy bien, hemos hablado de las matemáticas como una ciencia que se ocupa de ideas abstractas y de buscar las relaciones lógicas y también la belleza, por supuesto, en estas ideas abstractas, pero nosotros somos futuros ingenieros y queremos saber qué utilidad van a tener para nosotros. Esperamos que también sean útiles para nosotros. Vamos a responder a esta pregunta con un poco de historia, ¿no? Para ver cómo nacieron las matemáticas como método de resolver los problemas. Vamos a volver al Paleolítico. En el Paleolítico y hoy en día en las sociedades de cazadores-recolectores, las personas y las tribus tenían muy pocas posesiones, porque eran nómadas y son nómadas. Entonces no pueden poseer muchas herramientas, ni pueden poseer mucha comida. Y en aquella época, y hoy en día en estas sociedades, no existe la necesidad de contar, ni hay una necesidad matemática muy potente. Y de hecho hay muchas lenguas indígenas que solamente utilizan estas tres palabras para los números: 1, 2 y muchos. Y a partir de 2 no sabían contar. O no saben contar. ¿Por qué? Porque no tienen necesidad. ¿Cuándo aparece la necesidad por contar? ¿Y cuándo aparece la necesidad por crear unas matemáticas? En el Neolítico. En cuanto la gente se estableció en granjas, en cultivos, aprendió a cultivar, domesticó las plantas, los animales. A partir de ese momento, la gente podía empezar a tomar posesión de comida, de campos, de animales, y fue ahí cuando surgió la necesidad de contar y de contabilizar las cantidades que tenían de animales, de grano, las superficies de sus cultivos, los volúmenes
de agua o de grano cultivado, etcétera. Principalmente por motivos económicos, ¿no? Para saber quién tenía más, quién tenía menos, etcétera. Ya vamos a las primeras civilizaciones, ¿no? En Sumeria, Egipto, etcétera, ya en estas primeras civilizaciones nacen ya los conceptos de número, longitud, volumen, superficie, etcétera, ¿no? ¿Con qué fin? Resolver problemas. Problemas que podían ser de astronomía, que en aquel entonces era muy importante por su significado místico, problemas de construcción, económicos, etcétera, ¿no? Y también para resolver estos problemas aparecen primeros métodos de resolución de ecuaciones y los primeros teoremas, ¿no? Aparece el teorema de Pitágoras, por ejemplo, aunque todavía no tenemos una demostración lógica rigurosa. Eso llegó mucho más tarde en Grecia, ¿no? En Grecia yo he destacado 3 grandes avances matemáticos muy importantes. Grecia era una civilización donde sobre todo los hombres aristócratas tenían mucho tiempo libre, porque ya para hacer las tareas duras como el cultivo de los campos ya estaban los esclavos, ¿no? Y todo lo que tenía que ver con el hogar, con el cuidado de los hijos, eso lo dejaban a cargo de las mujeres, y los hombres de las clases más altas tenían un montón de tiempo libre que utilizaban para 3 cosas principalmente: política, guerra y la búsqueda de la sabiduría, o sea, la filosofía. Y es en esa filosofía, por ese interés filosófico, por el que empezaron a estudiar las matemáticas. Pero hicieron el estudio, en particular de la geometría, ya no para resolver problemas, simplemente, sino sobre todo por su propia belleza. Ellos descubrieron la belleza que hay dentro de la geometría y se pusieron a investigarla por pura curiosidad, por pura búsqueda de la belleza. Otro avance muy importante, que por primera vez aparece el rigor lógico, e incorporaron el rigor lógico en la resolución de problemas matemáticos. Y de esta forma, los griegos fueron capaces de demostrar muchos teoremas geométricos, de teoría de números, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos 3 ejemplos. De Tales de Mileto tenemos el teorema de Tales, de Pitágoras tenemos el famoso teorema de Pitágoras, la primera demostración rigurosa del teorema, y Euclides, del cual tenemos la geometría euclidia que todos conocemos de rectas, puntos y planos, y la teoría de números. La teoría de números es el estudio de los números naturales, la divisibilidad, la multiplicidad, los números primos, etc., ¿no? Fue aquí cuando apareció ya el rigor lógico de las matemáticas. El tercer avance importante: los griegos fueron los primeros, estos filósofos, en hipotetizar que la naturaleza obedece a leyes matemáticas y geométricas que podemos comprender por la razón humana. Ellos observaban la naturaleza y descubrieron que hay una similitud entre lo que observaban en la naturaleza y la geometría, ¿no? De Pitágoras tenemos la frase todo en número. Pitágoras creía, o la escuela pitagórica creía, que toda la naturaleza, todo el universo se puede expresar como en función de los números naturales. Esto al final se reveló que era mentira, ¿no? Porque Pitágoras no contaba con la existencia de los números racionales, ¿no? Pero bueno, dejo ahí esta frase. Y de Platón tenemos la alegoría de la caverna, que recordaréis de filosofía. La alegoría de la caverna lo que dice es que el mundo físico que vemos con nuestros ojos no es más que una representación imperfecta de un mundo de las ideas, que hay en un más allá. Y ese mundo de las ideas es un mundo matemático de formas geométricas, de números, de ideas matemáticas. Aquí tenemos algunos ejemplos de la presencia de las matemáticas en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, las abejas, como sabemos todos, construyen sus panales con formas hexagonales, ¿no? ¿Por qué hexagonales? Bueno, se reveló, ¿vale? Los matemáticos han revelado que el hexágono es la figura geométrica más eficiente que existe para construir cavidades, porque es aquella que optimiza la relación entre el espacio conseguido en las células y la cantidad de material necesaria para construir las paredes. Y eso instintivamente las abejas lo saben y construyen los panales con esta forma, ¿no? Quizás algunos de vosotros conozcan, ¿dónde está? Aquí el puntero. Conozcan la secuencia de Fibonacci, ¿no? La secuencia de Fibonacci consiste en partir del número 1 y el número 1 y construir una serie sumando los 2 números anteriores, ¿no? De forma que tenemos 1, 1, tenemos aquí 2, tenemos 2 más... ¿Qué tenemos aquí? No, perdón, tenemos 1, 1, 2, 3,
Después aquí tenemos 6, aquí tenemos 8, aquí tenemos 13, etcétera, ¿no? Esta es la secuencia de Fibonacci. Entonces aquí tenemos una comparación entre la hélice de Fibonacci, ¿vale? Que se construye como unión de todos estos vértices, ¿no? Siguiendo la secuencia de Fibonacci, y la concha de un molusco, ¿no? La secuencia de Fibonacci se puede encontrar muchísimo en la naturaleza, mucho. Y además cumple una propiedad muy curiosa. Cuando nosotros realizamos este proceso geométrico consecutivo de construir cuadrados con la secuencia de Fibonacci, cuando alcanzamos el límite, lo que obtenemos es la relación áurea. La relación áurea es una relación, como vemos aquí, de uno de los lados hacia otro lado del rectángulo de raíz de 2. Y ya los griegos utilizaron mucho esta razón áurea porque es muy estética y por la belleza, ¿no? Entonces aquí tenemos un esquema del Panteón que, como vemos, sigue con bastante fidelidad la razón áurea, ¿no? Usada por los griegos por su belleza. Vamos a avanzar bastante y vamos a llegar hasta al Renacimiento, ¿no? En el Renacimiento, el poder que tenía la Iglesia Católica sobre el conocimiento se relajó mucho en gran parte de Europa. Y esto ya permitió el desarrollo de la ciencia, ¿no? Y en concreto hubo 3 astrónomos que fueron pioneros en el uso de las matemáticas para describir el movimiento de los astros, ¿vale? De Copérnico todos sabemos que fue uno de los primeros proponentes del heliocentrismo, ¿no? Luego también tenemos Tycho Brahe, no sé cómo se pronuncia, es danés, es Brahe, creo. Tenemos a Johannes Kepler, ¿no? Tenemos, que le conoceréis de física de segundo de bachillerato. Aquí aparecen las primeras descripciones rigurosas. Y de esas descripciones rigurosas fue de donde Sir Isaac Newton deduce las leyes clásicas de la mecánica clásica y la ley de la gravitación universal, ¿no? Usando las órbitas de los planetas alrededor del Sol, él fue capaz de deducir estas leyes, ¿no? F igual a masa por aceleración, la ley de la gravitación universal que todos conocemos. Él lo hizo a partir de las órbitas de los planetas alrededor del Sol. Pero para hacer esta deducción, él tuvo que desarrollar toda una nueva teoría de las matemáticas, ¿no? El cálculo infinitesimal. Una teoría que fue desarrollada junto con el menos conocido Leibniz, ¿vale? Hay mucha polémica sobre quién fue el primero, si uno copió al otro, etcétera, pero bueno. Casi todo el mundo acepta que los dos inventaron el cálculo infinitesimal al mismo tiempo. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? La conclusión de todo esto es que con este hito se ha conseguido demostrar que las matemáticas son capaces de representar muy rigurosamente y muy fidelizamente el mundo real en el que vivimos. Gracias a las matemáticas se ha podido analizar el movimiento de los astros y se ha podido deducir leyes de la física que no eran conocidas antes. Y además estas leyes de la física tienen bastante armonía matemática, porque las fórmulas son bastante simples siempre, ¿no? Y aquí se marcó el inicio de la física moderna, ¿no? Desde este momento, las matemáticas se han utilizado con mucho éxito para formular las leyes de la materia y de la energía. De esta forma, las matemáticas no solo son un lenguaje para representar ideas abstractas, sino que sirven para representar fenómenos de la naturaleza y hacer predicciones sobre ellos, investigarlos con mayor profundidad, etcétera, como hace la física. Y aquí dejo una cita de Paul Wigner, premio Nobel, donde nos dice que ese poder de las matemáticas es algo muy místico y muy misterioso. El poder de las matemáticas, algo que crea la mente humana de la nada, que tenga capacidad de expresar todo el universo en el que vivimos, es casi un regalo que trasciende hacia la filosofía, porque es algo que no comprendemos bien, ¿no? Para ilustrar este poder de las matemáticas, de representar el mundo real y de solucionar los problemas que tenemos en el mundo real, aquí hay un ejemplo bastante sencillo, ¿no? Un pastor le dice al otro: si tú me das una oveja, tenemos el mismo número. Si yo te doy una a ti, tú tienes el doble de ovejas que yo. Y la pregunta es, ¿cuántas ovejas tiene cada pastor? Vale. Vamos a modelizar este problema matemáticamente. Vamos a llamar X al número de ovejas del pastor 1 y vamos a llamar Y al número de ovejas del pastor 2. X e Y son símbolos, ¿vale? No sabemos qué número de ovejas.
tiene cada pastor, y lo representamos, y este número desconocido entonces lo tenemos que representar con unos símbolos X e Y, ¿vale? Vamos a decir que estos números aún desconocidos pertenecen al conjunto de los números naturales. Ahora bien, si el pastor 1 da una oveja al pastor 2, tiene el mismo número de ovejas, ¿vale? ¿Cómo se representa esto matemáticamente? Pues con esta ecuación, ¿vale? Si el pastor 2 da una oveja al pastor 1, el pastor 1 tiene el doble. Matemáticamente representamos esto y tenemos esta ecuación. ¿Cuándo se cumplen ambas ecuaciones simultáneamente? Pues se cumple simultáneamente si y solo si x es igual a 7 e y es igual a 5. Y esto lo pueden comprobar si resuelven el sistema de ecuaciones formado por estas dos, ¿vale? Y ya vemos que el lenguaje formal de las matemáticas, además de darnos una representación rigurosa del problema de acuerdo a este sistema de ecuaciones, nos ha dado una solución, nos ha llevado hacia la solución del problema. Y esta es la gran magia de las matemáticas, es uno de los grandes poderes que tiene la matemática, ¿vale? Bien, hemos visto para qué sirven las matemáticas, pero vamos a ver cómo son las matemáticas. ¿Cómo es el razonamiento matemático? ¿Cómo piensa un matemático? La base del pensamiento matemático es un tipo de razonamiento que se llama razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo lo que hace es partir de un conjunto de premisas a las que llamamos axiomas. Nosotros tenemos unos objetos, que en la matemática son objetos imaginarios, son objetos abstractos. Esos objetos, por definición, cumplen una serie de axiomas. De estos axiomas, si nosotros aplicamos las leyes de la lógica, podemos derivar nuevas proposiciones sobre estos objetos. Vamos a poner un objeto que a lo mejor conocéis de filosofía, ¿no? Tenemos este silogismo. Primer axioma, todos los hombres son mortales. Segundo axioma, Sócrates es un hombre. Estos son los axiomas que cumplen, nuestro sistema, ¿vale? Todos los hombres son mortales y Sócrates es un hombre. ¿Cuál es la conclusión lógica que obtenemos de estas dos proposiciones axiomáticas? Pues que Sócrates es mortal, ¿vale? Esto es así, ¿no? Y este modo de razonar deductivo es la base de las matemáticas. Ahora vamos a poner otro ejemplo. Primer axioma, todos los hombres son mortales. Axioma número 2, Bob es un perro, no es un hombre, sino que es un perro. Conclusión, Bob es inmortal. ¿Es esto así? ¿Hay algún error? ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Tiene sentido lógico? Resulta que hay un fallo importante, ¿vale? Esta conclusión, si ponen atención, verán que es lógicamente errada, ¿vale? ¿Por qué es esto? Vale, el primer axioma, fijaos, el primer axioma nos dice que todos los hombres son mortales, pero no nos dice nada sobre si son mortales o inmortales todos los seres que no son hombres, ¿vale? Por lo tanto, nosotros no podemos decir nada sobre Bob. Bob es un perro, y por esto mismo nosotros no somos capaces de decir si Bob es mortal o inmortal. ¿Por qué? Porque los axiomas 1 y 2 son insuficientes para darnos esta información. Puede ser mortal o puede no serlo. Esto no significa que esta conclusión sea falsa. Puede ser verdadera o falsa, no lo sabemos. Lo que ocurre es que estos dos axiomas no son suficientes para decirnos si esta conclusión es verdadera o falsa, ¿vale? Esto es un ejemplo de razonamiento lógico incorrecto. En definitiva, el razonamiento matemático tiene esta estructura deductiva. Primero, definimos formalmente un objeto o conjuntos de objetos abstractos. A ese objetos le vamos a dar una serie de propiedades axiomáticas y mediante el uso de la lógica vamos a derivar propiedades que cumplen estos objetos o relaciones entre estos objetos o entre objetos y otros conjuntos de objetos que antes hubiéramos definido, ¿no? Y a todas estas consecuencias lógicas los llamamos de muchas formas en las matemáticas. Proposiciones, tenemos lemas, tenemos teoremas, que son los más importantes de todos, tenemos colorarios, que son consecuencias directas de los teoremas, etc. Vamos a tomar ahora ver ahora un ejemplo de razonamiento matemático, ¿vale? Vamos a considerar el conjunto de todos los números enteros, ¿vale? La suma de números enteros, como todos ya sabéis, cumple estas propiedades. Si sumamos dos números enteros, tenemos otro número entero. Si tenemos números enteros a, b y c, se cumple la propiedad asociativa que tenemos aquí, ¿verdad? Existe un elemento en Z llamado elemento identidad, al que llamamos 0,
¿vale? Es el elemento nulo, el elemento 0, tal que A más 0 es igual a 0 más A es igual a A, es decir, que no cambia A, ¿vale? Que mantiene A invariable, el número entero A. Para cada número entero A existe un elemento inverso denotado menos A, que es el negativo de A, y que cumple A más menos A igual a menos A más A, que es igual a 0, ¿vale? Es decir, es un elemento que sumado a da 0, el elemento identidad, ¿vale? Estas propiedades son muy fáciles de entender. Ahora vamos a considerar otro conjunto de elementos. Vamos a considerar las matrices cuadradas de orden n. Y vamos a recordar de bachillerato que el producto matricial tiene, entre otras, estas propiedades. Producto matricial de dos matrices del mismo orden, ¿vale? El producto de dos matrices de orden n es otra matriz de orden n. Dadas las matrices de orden n, A, B y C, se cumple la propiedad asociativa, eso también lo sabemos. Existe un elemento de este conjunto llamado matriz identidad de orden n, tal que el producto con A se mantiene invariable, ¿vale? Si n es igual a 2, entonces la matriz identidad sabéis que es 1, 0, 0, 1, ¿vale? Esto lo sabéis de bachillerato. Y ya por último, para cada elemento A existe una matriz inversa llamada A-1, que cumple ¿qué? Que cumple que el producto con A es igual a la matriz identidad. Esto es lo que sabéis de bachillerato del cálculo de inversas de matrices, ¿no? Es esta propiedad. Quiero que comparen estas propiedades con las que hemos visto antes de los números enteros, ¿vale? Si comparan, las propiedades son exactamente idénticas. ¿Qué es lo único que cambia? Lo único que cambia es la definición de la operación, ¿vale? Es una operación diferente. Y los elementos que hay dentro del conjunto. Antes teníamos los números enteros, ahora tenemos matrices. Antes teníamos suma de números enteros, ahora tenemos producto de matrices. Pero en el fondo las propiedades son idénticas. Y esto nos permite generalizar y definir lo que en matemáticas se llama un grupo. Ambos ejemplos que hemos visto antes son ejemplos de grupos matemáticos. ¿Y qué es un grupo? Pues con el máximo nivel de abstracción posible, un grupo es un conjunto de elementos dotado de una operación, ¿vale? A la que podemos denotar con el símbolo asterisco, que también es una abstracción. El asterisco puede ser una suma, puede ser un producto, etc. Y vamos a darle a esta operación las siguientes propiedades axiomáticas, que son las que ya hemos visto. La primera propiedad se llama de clausura. Significa que, dados los elementos del conjunto, cuando los operamos el resultado también está en el mismo conjunto. También tenemos la propiedad asociativa. Tenemos también esta propiedad, la propiedad de la existencia del elemento identidad. Existe un elemento n que vamos a denotar por i, llamado elemento identidad, tal que al operarlo con a mantiene a invariable. Y por último, la propiedad de la existencia de la inversa. Para cada elemento del conjunto A tenemos un elemento, por cierto hay un error que acabo de ver aquí, es E, ¿vale? No es A, sino que es E, ¿vale? Donde pone A, pone D, ¿vale? Aquí hay un pequeño error, lo voy a corregir ya. Para cada A que pertenece al conjunto E, existe un elemento inverso denotado A-1, tal que si nosotros lo operamos con A, el resultado es la identidad, ¿vale? Lo mismo que hemos hecho antes con los números negativos y con las inversas de las matrices. Los grupos son una generalización matemática y si nosotros estudiamos teoría de grupos, los resultados y los teoremas que obtenemos y las consecuencias que obtenemos se pueden generalizar a un montón de estructuras matemáticas diferentes. Pueden ser números, matrices, incluso transformaciones geométricas, etc., ¿no? Vale, esto que tenemos aquí son los axiomas de grupo, pero escritos ya en formato matemático, ¿vale? Vamos a recordar algunas cosas. Este símbolo significa para todo, ¿vale? Para todo A y B pertenecientes, es decir, elementos que pertenecen al conjunto A, se cumple que A operado con B pertenece a A, ¿vale? El teorema de propiedad de clausura, ¿vale? Este símbolo que tenemos aquí es el símbolo de existe, es el símbolo de existencia. Este enunciado se lee para todo A contenido en el conjunto A, que en realidad es el conjunto E, lo tengo que corregir, existe un elemento llamado I, perteneciente a, tal que A por I es igual a I por A igual a A, ¿vale? Y ya está, conocidos estos símbolos, también sabréis leer las proposiciones 2, los axiomas 2 y el axioma 4 sin ningún problema. De estos 4 axiomas se pueden deducir otras propiedades de los grupos que no aparecen en los axiomas principales, ¿vale? Estos son los 4 axiomas de grupo, pero igual que hicimos antes con Sócrates, de esos 4 axiomas,
vamos a deducir propiedades que no aparecen en los axiomas. Por ejemplo, usando estos 4 axiomas, nosotros podemos demostrar, ¿dónde está el puntero? Aquí. Nosotros podemos demostrar que a cada elemento A en E le corresponde un único elemento inverso, ¿vale? Hemos dicho antes, en los axiomas decimos que para cada elemento en E existe un elemento inverso, pero no hemos dicho que tenga que ser único. En realidad no hace falta decir que es único, es decir, que para cada matriz existe una única matriz inversa, o que para cada número entero existe un único negativo. ¿Vale? Eso no está en los axiomas, pero podemos demostrar de los axiomas que es único, y esto lo vamos a hacer aquí a continuación, ¿vale? Esto servirá también para perder el miedo a las demostraciones, ¿vale? Y ver que las demostraciones no tienen por qué ser complicadas. Muchas veces en la asignatura de álgebra o en cálculo se tiene mucho miedo de las demostraciones, ¿vale? Pero vamos a ver que las demostraciones no tienen nada de misterioso, es lógica pura y dura. Vamos a coger una perteneciente al conjunto A, ¿vale? Una cualquiera. Vamos a suponer que A tiene 2 inversos, llamados A y A con sombrero, ¿vale? A con acento circunflejo. A menos 1 y A circunflejo menos 1. Vamos a suponer que hay 2 inversos. Entonces se cumple lo siguiente, ¿vale? Vamos a construir una cadena de pensamiento lógico. Usando la propiedad 3, nosotros podemos escribir la inversa de A menos 1 como A menos 1 por I, ¿vale? Esto por la propiedad 3 de los grupos se cumple, ¿no? Es un enunciado cierto. Ahora vamos a construir otra igualdad, ¿vale? Por la misma propiedad 3, nosotros, o bueno, esta vez es por la propiedad 4, por el axioma 4, nosotros la identidad la podemos representar como el producto de A por la inversa de A con acento circunflejo, ¿vale? ¿Por qué? Porque hemos dicho, como hipótesis de partida, que A tiene como inverso también A circunflejo menos 1. Entonces tenemos esta igualdad que también es verdadera. Seguimos con la cadena de razonamiento. Ahora vamos a aplicar la propiedad 2 de el axioma de propiedad asociativa y vamos a mover el paréntesis hacia la izquierda y tenemos esto, ¿vale? Esto también es cierto. Vamos a seguir hacia adelante, ¿vale? Esto, que lo que hay aquí dentro del paréntesis lo vamos a operar. Lo que tenemos es A por su inversa, que por supuesto, por la propiedad 4, por el axioma 4, que es igual a la identidad. Y tenemos la identidad por A circunflejo menos 1, que aplicando la axioma 3 es igual a A circunflejo menos 1. Fijaos. ¿Qué hemos descubierto aquí? ¿O qué hemos derivado aquí? De los axiomas hemos conseguido derivar que si A tiene 2 inversas, estas 2 inversas tienen que ser iguales. Es decir, que A menos 1 tiene que ser igual a A circunflejo menos 1. Y por lo tanto concluimos que la inversa es única. Es decir, que dentro de los grupos, dado un elemento, su inversa, todo elemento de un, mejor dicho, todo elemento de un conjunto en un grupo tiene inversa y además esta inversa es única, ¿vale? Y por supuesto, generalizando, esta propiedad la cumple cualquier grupo, sea un grupo de números, sea un grupo de matrices, de transformaciones geométricas, etc. Y esto es otro superpoder de las matemáticas, la capacidad de, a partir de unos pocos principios lógicos, pues conseguir ser capaces de derivar todo un sistema, todo un mundo de teoremas, de proposiciones, etcétera, ¿no? Entonces vamos a seguir hacia adelante. Vale, vamos a seguir ahora entrando de lleno en el álgebra, ¿no? Las matemáticas son una ciencia inmensa, ¿vale? Y de todos los campos que tiene la matemática, en esta asignatura nos vamos a centrar, por supuesto, en el álgebra, que es el nombre de la asignatura, ¿no? No puede ser de otra forma. De la forma más general posible, el álgebra es una rama de las matemáticas que estudia símbolos matemáticos y la forma en la que se manipulan, ¿no? Todos recordamos la primera vez que nos enfrentamos al álgebra, que fue en el instituto, fue justo para eso, ¿no? Fue el momento en el que descubrimos las X, las Y, las ecuaciones, etcétera, ¿no? Al final es eso. Símbolos matemáticos, reglas para su manipulación, axiomas, etcétera, ¿no? ¿De dónde proviene la palabra álgebra? Bueno, proviene de la Edad Media, proviene de Bagdad, pero viene de un tratado clásico de las matemáticas que fue escrito por un matemático bastante prominente del mundo árabe,
llamado Al-Khwarizmi, ¿no? En el siglo IX antes de Cristo, Al-Khwarizmi. Y bueno, de ese título se extrajo la palabra álgebra o álgebra, que significa compleción, ¿no? Compleción, pues como por ejemplo mover incógnitas de un lado para otro de la ecuación o completar cuadrados, etcétera, ¿no? En concreto, porque el álgebra también en sí mismo es una disciplina bastante grande, en esta asignatura vamos a concentrarnos en el álgebra lineal. El álgebra lineal es la parte del álgebra que estudia los llamados espacios vectoriales. Estudia espacios vectoriales, las propiedades que tienen estos espacios vectoriales y operadores que siempre lineales, porque es álgebra lineal, que relacionan entre sí estos espacios, ¿vale? ¿Qué son los espacios vectoriales? Tengan paciencia que en el primer tema ya vamos a definir los espacios vectoriales, ¿vale? Solo decir que los espacios vectoriales y el álgebra lineal en general es súper importante, porque gracias a los espacios vectoriales, a sus propiedades, seremos capaces en el futuro de modelizar y resolver muchos problemas de ingeniería. Aquí vamos a mostrar unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el problema de hacer simulaciones y cálculos de ingeniería, es decir, hacer lo que se llama ingeniería asistida por ordenador. Aquí tenemos el ejemplo de un coche de carreras en un simulador de flujo aerodinámico, en un simulador de dinámica de fluidos. Aquí el problema es el siguiente: las ecuaciones que rigen la dinámica de fluidos y el movimiento del aire son ecuaciones extremadamente complejas y además son ecuaciones que no son lineales. Y además los dominios físicos en los que se estudia en ejemplos como este el problema, con todas las formas geométricas complicadas que tiene este coche, hace que resolver analíticamente el problema de cómo se mueve el flujo del aire y cuáles son las presiones que ejerce el aire sobre la superficie de este coche sea imposible de resolver analíticamente. Esto no hay manera de resolverlo. Pero los espacios vectoriales nos aportan un modo de buscar no la solución exacta a este problema, sino una solución que sea aproximada, pero que sea lo suficientemente sencilla de calcular como para que mediante un ordenador y en pocos segundos o pocos minutos, según la complejidad del problema, podamos resolver este problema, ¿no? La solución es aproximada, no es exacta, pero es muy sencilla de calcular resolviendo un sistema de ecuaciones lineales. Y de esta forma podemos calcular el flujo de aire alrededor de un coche, las presiones, los coeficientes aerodinámicos, etc. Mismo problema cuando calculamos deformaciones mecánicas de componentes mecánicos, ¿no? En este ejemplo nosotros tenemos una pieza empotrada sobre el que aplicamos una fuerza determinada F, y el problema es calcular la deformación de este componente mecánico. Exactamente igual que antes, las ecuaciones de la mecánica sólida, de los sólidos elásticos más concretamente, son bastante complejas. Y analíticamente resolver este problema es imposible, no hay una fórmula que nos diga cómo se deforma esto, ¿vale? Entonces, una cosa que podemos hacer, bueno, hay una cosa mejor que podríamos hacer quizás, que es modelizar esto como si fuera, cambiar el modelo y hacer que el modelo sea mucho más simple. Pero otra opción es utilizar un programa de modelación informático llamado de elementos finitos, como hemos hecho antes con el coche, modelizar esta pieza y utilizar el álgebra lineal para, en vez de buscar la solución exacta de las deformaciones de esta pieza, buscar una solución que no sea exacta, pero sea lo suficientemente buena y además que sea mucho más sencilla de calcular a través de un ordenador. Otras simulaciones que pueden hacerse con ayuda de los espacios vectoriales y del álgebra lineal son simulaciones de elementos articulados multicuerpo, de sistemas multicuerpo. Por ejemplo, la suspensión de un coche, ¿vale?, que es este ejemplo de aquí, es un ejemplo de sistema multicuerpo. Es decir, son sistemas formados por barras y conjuntos de elementos articulados, ¿vale? Aquí el problema, ¿cuál es? Aquí el problema es saber cómo este mecanismo se mueve cuando sobre la suspensión del coche, sobre las ruedas o sobre el volante, son ejercidas determinadas fuerzas o son impuestos determinados movimientos. Y por supuesto es un problema muy importante para el diseño ya no solo de coches, sino también aviones, trenes de aterrizaje, satélites para el despliegue de los paneles solares, etc. Es un problema que está presente en muchos casos de diseño. Regresión estadística.
Es otra aplicación importantísima del álgebra lineal. ¿Qué es la regresión estadística para aquellos que no la conozcan? Suponed que nosotros tenemos un conjunto de puntos que son mediciones sobre un plano, ¿vale? En este caso, en este ejemplo, lo que tenemos nosotros son notas medias. Estos son datos de un estudio americano. Aquí tenemos notas medias en la universidad, ¿vale? Y aquí tenemos nota media de estudiantes en el instituto, y cada punto es un estudiante, ¿vale? Si nosotros hacemos la representación gráfica de cada uno de los estudiantes, de cada uno de los puntos, obtenemos una relación que es bastante lineal, ¿vale? Mediante regresión estadística nosotros podemos encontrar una recta en el plano que nos dé con la mayor fidelidad posible la relación que existe entre estas dos variables, la variable media en el instituto, media en la universidad, ¿vale? Y esa es la recta roja, y eso se obtiene a través de regresión estadística. Este campo, la regresión estadística, es fundamental, por ejemplo, para la inteligencia artificial y para el machine learning, las redes neuronales que están hoy en día muy de moda y que es la base de muchos algoritmos de Google, por ejemplo, ¿no? Imaginad que yo tengo un montón de fotografías, ¿no? Y son fotografías de perros y de gatos, y yo quiero construir un sistema que distinga una fotografía de un perro de una fotografía de un gato. Entonces, por regresión estadística, nosotros podemos representar sobre el plano puntos de perros. Imaginaos que quedan por aquí. Podemos representar también aquí las imágenes que representan imágenes de gato, o sea, los puntos que representan imágenes de gato. Y mediante regresión estadística nosotros podemos encontrar una función que puede ser más compleja, menos compleja, que nos separe las imágenes de perro de las imágenes de gato, de esa forma que cuando yo al sistema le introduzca una nueva imagen que no ha visto antes el sistema sea capaz de decirme si es un perro o un gato, según en qué lugar del plano está esa imagen, o del espacio, ¿vale? Y para hacer esto utilizamos el álgebra lineal. Muy parecido con lo anterior, cuando nosotros queremos reducir datos, imaginad que nosotros tenemos datos médicos de personas, de forma que por cada persona tenemos cientos de variables. Tenemos la edad, tenemos el peso, tenemos etcétera, ¿no? Si es fumador o no es fumador, etcétera. Y nosotros queremos reducir esos datos, o bien para comprimirlos en un sistema, para que esos datos ocupen menos espacio, o bien para hacer un análisis de los datos más detallado, o bien para clasificar los datos, es decir, nosotros podemos clasificar datos médicos en función de personas que son mayores y fuman, y personas que son jóvenes y no fuman, etcétera. Y bueno, para hacer todo esto, de la misma forma que antes, también empleamos el álgebra lineal, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo que tenemos en este ejemplo? Nosotros tenemos una nube de puntos, ¿vale? Y tenemos esta recta en rojo, y lo que estamos haciendo es encontrar una recta para estos puntos que tenemos aquí marcados, todos estos puntos. El problema es encontrar una recta, ¿vale? Tal que las proyecciones, ¿vale?, sean lo más representativas posibles de los datos. Esto se llama PCA, no lo tenéis por qué saber, ni mucho menos. Pero es una aplicación que tiene el álgebra lineal para reducir datos y para analizar datos. Optimización, en concreto optimización lineal, ¿no? Por ejemplo, el problema de encontrar el camino más corto entre dos puntos, ¿vale?, que es todo lo que hace Google Maps, por ejemplo, es un problema de optimización lineal. Nosotros definimos un mapa con varios puntos y definimos las distancias entre estos puntos, y ahora el problema es encontrar la ruta más rápida que nos lleve desde A hacia una de estas casas, la que nosotros deseemos. Y problemas como este y muchos otros de optimización se resuelven gracias al álgebra lineal. Análisis de señales digitales, ¿no? Por ejemplo, imaginad una música, ¿no? O imaginad un sonido, ¿vale? Vosotros queréis analizar un sonido por el propósito de separar componentes en un sonido, por separar voces, por ejemplo, también para separar fuentes de sonido, para eliminar ruido. Entonces, para hacer todo eso, empleamos también herramientas de álgebra lineal, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos señales de vibración de una máquina, ¿vale? Aquí tenemos una señal de una máquina.
Esto es, a lo mejor a alguno de vosotros os suena, esto es un espectro de la señal, ¿vale? Es decir, nos dice cómo se descompone esta señal en ondas. Si nosotros descomponemos esta señal en ondas, obtenemos lo que se llama el espectro, ¿vale? Y esto es la misma señal filtrada y el espectro filtrado, ¿vale? No tenéis que saber mucho de esto, solo para saber que esto es un ejemplo de aplicación del álgebra lineal. Otra aplicación muy importante para la representación 3D, ¿vale? Esto es muy importante en informática. Imaginaos que yo hago un diseño 3D con ayuda de un programa de diseño 3D informático, ¿vale? Yo tengo aquí dos esferas sobre el espacio, en dos puntos del espacio determinados, ¿vale? Esto es lo que yo tengo diseñado en mi programa de ordenador. Ahora, el programa de ordenador, además de definir estos elementos 3D, tiene que ser capaz de representarme estos elementos 3D sobre la pantalla, ¿vale? Para que yo pueda ver estos elementos 3D desde un punto de vista determinado. Y esto no es más que hacer una proyección de las esferas y de los puntos de las esferas y de todos los cuerpos que hay en el espacio sobre un plano 2D que se encuentra a determinada distancia tanto de los objetos como del observador, ¿vale? Y esto se realiza mediante álgebra lineal. Esto ya veremos un tema de proyecciones ortogonales, ¿no? Esto es un ejemplo de proyección, un ejemplo de aplicación de esas proyecciones. Pero aparte de todas estas aplicaciones que hemos visto, lo más importante es lo siguiente. El estudio del álgebra va a permitiros desarrollar pensamiento analítico, va a permitiros desarrollar la lógica, la capacidad de resolver problemas y la capacidad de argumentar con rigor. Y estas son habilidades que os van a servir a lo largo de la vida, ¿vale? Es verdad que en el futuro, cuando lleguen a sus lugares de trabajo, no van a pediros que invirtáis una matriz y no van a pediros tampoco que resolváis una integral. Bueno, a lo mejor algunos sí, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy aquí invirtiendo matrices y resolviendo integrales, ¿vale? Pero la gran mayoría de ustedes no tendrán que hacer nada de esto. Sin embargo, todo esto lo estudiamos con un propósito, porque aparte de todas las aplicaciones que tiene todo esto en la ingeniería, ¿vale? El saber invertir matrices, saber integrar, o mejor dicho, el conocer la propiedad de que las matrices y comprenderla, la propiedad de que las matrices son invertibles y comprender el significado profundo de la resolución de un integral, ¿vale? Sobre un entrenamiento mental. De la misma forma que un soldado para enfrentarse a batalla tiene que hacer muchas flexiones, aunque cuando estás en una guerra pues no tienes que hacer flexiones para ganar una batalla, sino que tienes que dar tiros. Pues de la misma forma vosotros pues tendréis que enfrentaros a estos problemas para fortalecer la mente, ¿vale? Aunque en el futuro en vuestros lugares de trabajo no tengáis que hacer nada de esto. Conocimientos previos necesarios para la asignatura. Todo el álgebra y la geometría de segundo de bachillerato, ¿vale? Todo lo que sabéis sobre matrices os va a ser muy útil. Determinantes. En esta asignatura no tenemos un capítulo específico sobre determinantes, pero se va a suponer que sabéis calcular determinantes, tanto los más simples de matrices de órdenes 1 y bueno, ahí he puesto mal, es matrices para órdenes 2 y 3, ¿vale? Como determinantes de matrices de mayor orden con el método de desarrollo de adjuntos, ¿vale? El concepto de determinante también se supone que lo conocéis, etc. También suponemos que tenéis soltura con el método de reducción gaussiana para resolver sistemas lineales, que sabéis estudiar sistemas lineales por rangos, etc. Y que sabéis representar rectas y planos a través de ecuaciones tanto normales como paramétricas y que sabéis, aunque lo vamos a recordar este curso, pero vamos a suponer que sabéis pasar de una ecuación normal a una representación paramétrica y viceversa, ¿vale? También es necesario que tengáis unos conocimientos básicos sobre polinomios, ¿no? La definición de polinomio, calcular raíces a partir de un polinomio, el uso de la regla de Ruffini, factorizar polinomios, etcétera, ¿no? Desde ya os puedo decir que como mucho vais a enfrentaros a polinomios de orden 3, ¿vale? Ya polinomios de orden 3 ya es muy raro, polinomios de orden 4 en la asignatura de álgebra no he visto nunca, ¿vale? Así que ya sabes que los polinomios de grado 2 se resuelven con la famosa ecuación de menos b más menos patatín patatán, pero ya cuando sean de orden 3 los polinomios, pues
ya tendréis que deducir mediante la regla de Ruffini o mediante los divisores del término independiente del polinomio, alguna raíz, perdón, del polinomio. Muy recomendable, aunque no imprescindible. Fundamentos de números complejos. De vosotros, de todos vosotros, si habéis estudiado en primero de bachillerato números complejos, pues mejor que mejor, si lo habéis estudiado, ¿vale? Si no sabéis nada de números complejos, no pasa nada. El apartado 1.1 será de números complejos, ¿vale? ¿Qué esperamos que recuerden cuando aprueben esta asignatura? Bueno, no esperamos que recuerden cómo resolver sistemas, calcular bases de subespacios, calcular ecuaciones paramétricas de subespacios a mano, factorizar matrices, etcétera, 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 ¿vale? No es esa la habilidad que esperamos que ustedes tengan, ¿vale? Lo importante, porque esto os va a servir para comprender muchas ideas y muchos métodos que veis en muchas asignaturas, muchas técnicas que se utilizan en la ingeniería de cálculo matemático, de simulación, etcétera. Lo importante es que retengan conceptos elementales sobre espacios vectoriales, sobre matrices, resolución de sistemas, ortogonalidad, valores vectores propios, etcétera, ¿vale? Lo más básico, las conclusiones más básicas, por todas las aplicaciones que hemos visto antes, ¿vale? Vale, ahora llega la segunda parte de la presentación. Vamos a ver algunos conceptos matemáticos elementales que no forman tampoco parte del temario de álgebra. Esto no se os va a preguntar explícitamente, pero son ideas que deberíais conocer, ¿vale? Porque os las vais a encontrar y vamos a suponer que las conocéis en muchas de las cosas que vamos a ver en álgebra. Vamos a comenzar viendo teoría de conjuntos, ¿vale? ¿Qué es un conjunto? Pues no es más que una colección de objetos, ¿vale? Simplemente es eso, un conjunto es una colección de objetos. Imaginaos que yo tengo una cajita o tengo una bolsita en la que tengo los siguientes elementos. Tengo la letra A, tengo la letra B y tengo la letra C. Estos tres elementos, ¿vale? A, B y C. Esto es un conjunto. Matemáticamente podemos anotar esto como el conjunto que contiene entre llaves, ¿no? Se suele anotar siempre entre llaves, el conjunto que contiene los elementos A, B y C. Las letras A, B y C, ¿vale? Así. A este conjunto le podemos poner un nombre, lo podemos representar simbólicamente, por ejemplo así, como E, ¿vale? Eso es un conjunto. Los elementos del conjunto son siempre distintos dos a dos y no suponemos que haya un orden entre ellos, ¿vale? Salvo que digamos lo contrario, no suponemos un orden de elementos en un conjunto. Y por supuesto son también distintos dos a dos, ¿vale? No podemos tener dos elementos C, por ejemplo. Decimos que un conjunto es finito si contiene un número finito de elementos. En este ejemplo, por ejemplo, tenemos 3 elementos, por lo tanto es finito. Si tiene infinitos elementos decimos que es infinito, ¿vale? Esto es muy simple. Un conjunto muy importante, sobre todo en el primer tema de álgebra, es el conjunto vacío, al que vamos a denotar con el símbolo O raya. Este conjunto es el conjunto que no tiene ningún elemento, ¿vale? Es una caja que está vacía. Muy importante, y lo digo desde ya, no confundáis el conjunto vacío con el número 0 o con el elemento 0. Son dos conceptos matemáticos totalmente diferentes. Una cosa es el vector 0 o el número 0 y otra cosa es un conjunto no es un número, es un conjunto que no tiene nada, es un conjunto que está vacío. Son dos ideas distintas, ¿vale? Matemáticamente. Vale, vamos adelante. Un poco de notación. Si es un conjunto y A es un elemento del mismo, vamos a utilizar la siguiente notación. A pertenece a E. En caso contrario, utilizamos esta notación. A no pertenece a E si A no pertenece a E, ¿vale? Es decir, tenemos aquí un conjunto y tenemos el elemento A dentro, ¿vale? Este es el conjunto A. Perdón, este es el conjunto E. En este caso, lo que tenemos es que A pertenece a E. Si A no estuviese dentro del conjunto E, tendríamos que A no pertenece a E, ¿vale? Sean E y F dos conjuntos, decimos que E está contenido en F y denotamos mediante este símbolo, ¿vale? Si todo elemento de E pertenece a F, es decir, imaginaos que yo tengo aquí un conjunto F, ¿vale? Que es el conjunto grande.
Ahora yo aquí tengo un conjunto E que está dentro del conjunto F. En este caso, vemos que cualquier elemento de E, porque está dentro de F, pertenece también a F. Por lo tanto, nosotros podemos escribir E está incluido en F. En este caso, se dice que es un subconjunto de F, ¿vale? Si todo elemento de E está en F, es subconjunto de F, se llama así. Dos conjuntos son iguales si y solo si E está incluido en F y F está incluido en E, ¿vale? Esta es la definición rigurosa de igualdad de conjuntos. Lo que esto significa en el fondo es que dos conjuntos son iguales si los elementos de E están en F y si los elementos de F están en E. Es decir, si tanto E como F son los mismos, si tanto E como F, perdón, tienen los mismos elementos. Por ejemplo, yo tengo aquí este conjunto E y tengo el elemento, voy a escribirlo en minúscula, el elemento A y el elemento B. Y ahora yo tengo el conjunto F y tengo el elemento A, el elemento C. Tengo el elemento A y el elemento C. ¿Son iguales esos conjuntos? No. No son iguales. ¿Vale? Aquí no. Pero ahora suponed que aquí tenemos los elementos A y B. ¿Vale? En vez de C tenemos B. Entonces sí que son iguales. ¿Vale? Bien. Más cosas sobre conjuntos. Dado dos conjuntos E y F, definimos su unión de la siguiente forma. La unión de dos conjuntos es otro conjunto, ¿vale? Es un conjunto formado por todos los elementos que pertenecen tanto a E como a F. Este símbolo significa O, ¿vale? Es la conjunción sin la tilde. Es la conjunción lingüística O, y lo que significa es que el conjunto unión contiene todos los elementos que o bien están en E o bien están en F, ¿vale? Voy a poner un ejemplo, voy a dibujar aquí un ejemplo. Este es el conjunto E. Este es el conjunto F. ¿Cuál es la unión? La unión es el conjunto formado por todos los elementos que están o bien en E o bien en F. ¿Vale? Esto es la unión, todo esto. Bueno, todos los elementos que están presentes o bien en E o bien en F, ¿vale? Esto lo voy a corregir porque es un poco confuso. Esa es la unión. Ahora vamos a definir la intersección, que es distinta. La intersección de dos conjuntos, ¿qué es? La intersección de dos conjuntos es otro conjunto, formado por todos los elementos que pertenecen tanto a E como, esto significa Y, como a F. Esto es la intersección. Ah, por cierto, este símbolo matemático significa tal que. ¿Vale? Dos puntos significa tal que en matemáticas, en lenguaje matemático. Son todos los elementos A tal que A pertenece a E y A pertenece a F. Es decir, es el conjunto de los elementos que E y F tienen en común. Vamos a dibujar un ejemplo. Esto es E, esto es F. ¿Cuál es la intersección? Todos los elementos que pertenecen tanto a E como a F, es decir, lo que estoy aquí sombreando, ¿vale? Eso es la intersección. A ver. E, intersección, F. Una pequeña observación. Imaginaos que yo tengo dos conjuntos llamados E y B que son disjuntos, ¿vale? O sea, perdón, dos conjuntos cuya intersección es nula. ¿Qué significa que la intersección sea nula? No nula, perdón, vacía. ¿Qué significa que dos conjuntos tengan la intersección vacía? Pues significa que estos dos conjuntos no se cortan, ¿vale? No se cortan el uno con el otro, por lo tanto no tienen elementos en común. Cuando esto ocurre, decimos que los conjuntos E y B son disjuntos, ¿vale? Más operaciones entre conjuntos. Vamos a definir ahora la diferencia entre dos conjuntos. Yo tengo aquí un conjunto E. Y aquí tengo un conjunto F. ¿Cuál es la diferencia entre E y F anotada así? Pues es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a E, pero que no pertenecen a F. Todos los elementos que están en E, pero no pertenecen a F. ¿Y eso cómo se dibuja? De esta forma, ¿vale? Todos los elementos que están en E, pero no están en F. Todos estos, ¿vale? E menos F. Fijaos aquí, que aquí hay una serie de elementos de E que no están dentro de E menos F. ¿Cuáles elementos son esos? Los que intersectan con F. ¿Vale? Fijaos ahí. Es el conjunto con los elementos de E que no están en F.
Y ahora vamos a ver el conjunto complementario, ¿vale? Conjunto complementario se define cuando dos conjuntos están anidados, es decir, cuando un conjunto es subconjunto de otro conjunto, ¿vale? Lo he dicho muy lioso, pero es esta idea. Imaginaos que yo tengo aquí un conjunto E más grande y tengo dentro un conjunto A más pequeño. Y A es un conjunto de E, ¿vale? Es decir, se encuentra dentro de E. ¿Cuál es el complementario de E? Otro error. ¿Cuál es el complementario de A respecto de E? Complementario de A respecto de E, anotado AC, es el conjunto de todos los puntos de E, o de todos los elementos, mejor dicho, de E que no pertenecen al conjunto A. Es decir, en este ejemplo sería todo este círculo concéntrico que estoy aquí pintando, ¿vale? Me ha salido un poco como un huevo frito, pero bueno. Esto es E, perdón. Esto es el complementario de A, ¿vale? Todos los elementos que pertenecen a E, pero no pertenecen a A, ¿vale? Fijaos en una cosa, si yo cojo el complementario de A y lo uno con, A, sí, es correcto, ¿vale? Si yo uno el complementario de A, que es este anillo exterior, con el propio conjunto A, ¿qué es lo que obtengo? Obtengo el conjunto E, ¿verdad? Aquí tenemos una propiedad, ¿dónde está el puntero? Aquí. Aquí tenemos una propiedad de los complementarios de los conjuntos, de los complementarios de un conjunto, ¿vale? Es el conjunto de los elementos de que no están en A. Vale, ya por último, creo, sí, es lo último. Vamos a ver lo que es el producto cartesiano, ¿vale? De dos conjuntos. Imaginaos que yo tengo un conjunto E formado por los elementos A, B y C, y tengo un conjunto F formado por los elementos 1, 2 y 3. El producto cartesiano de estos dos conjuntos, anotado así, es el conjunto de pares ordenados formados por un elemento de E y un elemento de F, ¿vale? En este caso, el producto cartesiano de E con F es un conjunto formado ¿por qué? Por los siguientes pares ordenados: A,1, A,2, A,3, P,1, P,2, etcétera, ¿vale? No voy a seguir. Este es el producto cartesiano de dos conjuntos, ¿vale? Hemos visto un poco de teoría de conjuntos. Vamos a ver ahora lógica formal, ¿vale? Vamos a suponer que nosotros tenemos una proposición P2 y tenemos otra proposición P1, ¿vale? Y suponemos que P2 se cumple siempre que se cumple P1. Si esto ocurre, vamos a escribirlo en notación matemática de esta forma, ¿vale? Si P2 se cumple siempre que ocurre P1, nosotros escribimos esto, P1, flecha doble, ¿vale? Importante, flecha doble, P2. Y decimos que si se cumple P1, entonces se cumple P2, ¿vale? Siempre que se cumple P1, se cumple P2. También podemos decir que P1 implica P2, es decir, que si ocurre P1, ocurre P2. P1 es una condición suficiente para que se cumpla P2, ¿vale? ¿Por qué? Porque para que se cumpla P2 basta con que se cumpla P1. P2 es una condición necesaria para que se cumpla P1, es decir, si se cumple P1 se cumple P2, por lo tanto, siempre que se cumpla P1 es necesario que se cumpla P2, ¿vale? Con un ejemplo, vamos a verlo con un ejemplo que se ve muchísimo mejor. Vamos a tomar el conjunto de los números naturales, ¿vale? 0, 1, 2, etcétera, ¿vale? Y vamos a coger el conjunto de los números enteros también, ¿vale? Sabemos que el conjunto de los números naturales es un subconjunto del conjunto de los números enteros. Eso lo tenemos todo claro, ¿vale? De tal forma que nosotros podemos decir que si n es un número natural, entonces n también es un número entero, porque los números naturales están todos dentro de los números enteros, ¿de acuerdo? Pues el conjunto de los números enteros se incluye también en los naturales, ¿vale? Esto es un ejemplo de proposición de este tipo, ¿vale? Por cierto, esto se llama implicación, ¿vale? Importante,
Que P1 implique P2 no tiene que ser equivalente, no tiene por qué ser equivalente, a veces lo es, pero en general no lo es, que la proposición recíproca, es decir, P2 implica P1, ¿vale? Aquí he visto yo otra rata. Vamos a poner un ejemplo. En el caso anterior habíamos visto que si n es un número natural, entonces n es un número entero, pero si n es un número entero, n no tiene por qué ser número natural, ¿vale? Esta es la proposición recíproca. ¿Por qué? Porque un número entero negativo, como por ejemplo -2, no es un número natural. Es decir, los enteros negativos no pertenecen al conjunto de los números naturales. Una propiedad que sí cumplen todas las implicaciones es la siguiente. Si P1 implica P2, entonces la negativa de P2, donde este símbolo significa negación, ¿vale? La negación de P2 sí que implica P1. Sí que implica, perdón, la negación de P1. Por ejemplo, si n no es un número entero, entonces n no es un número natural, ¿vale? ¿Por qué? Porque todos los números naturales están contenidos dentro de los números enteros, por lo tanto, si n no es entero, tampoco puede ser natural, ¿vale? Ahora, suponed que nosotros tenemos dos proposiciones y que se cumple que P1 implica P2 y P2 implica P1. Ahora, suponed que sí que se cumple la implicación recíproca. En ese caso, podemos escribir lo siguiente. P1, flechita doble, ¿vale? Fijaos que es una flecha doble que tiene aquí dos puntas, ¿vale? P1, flecha doble con dos puntas, P2. Esto se puede leer P1 si solo P2, es decir, P1 se cumple si solo P2 se cumple. Y diremos que, cuando se cumple esta implicación doble, diremos que P1 y P2 son proposiciones equivalentes, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. Igual que antes, si n es un número natural, entonces n es un número entero no negativo, ¿vale? Vamos a suponer aquí que los números naturales incluyen el 0, ¿vale? Si n es esto es lógicamente obvio, ¿vale? Si n es número natural, entonces n también pertenece al conjunto de los números enteros que no son negativos, ¿vale? Si definimos los números naturales como los enteros no negativos. La proposición recíproca también se cumple. Si n es un número entero no negativo, entonces n también es un número natural, porque ambos conjuntos, como hemos dicho, son equivalentes, ¿vale? En este caso, tenemos que estas dos proposiciones, n es un número natural y n es un número entero no negativo, son equivalentes. Y podemos escribir esta implicación doble de la siguiente forma. Nos volvemos hacia adelante. Ahora vamos a estudiar aplicaciones entre conjuntos, ¿vale? Vamos a suponer que nosotros tenemos dos conjuntos. Un conjunto llamado E y un conjunto llamado F. Yo aquí tengo A, B y C, y aquí tengo los elementos 1, 2 y 3. Dados estos dos conjuntos, nosotros podemos definir una aplicación, también llamada función o mapa, denotada F, de a F mayúscula. Una aplicación es una relación binaria que asigna a cada elemento de un único elemento de F, y denotamos de esta forma. Es decir, es una relación tal que a cada uno de los de esos elementos que contiene, a cada uno de los elementos que contiene el conjunto E, le asignamos un único elemento del conjunto F. Por ejemplo, a le podemos asignar 1, a b le podemos asignar 3 y a c le podemos asignar el elemento 2. Esto es un ejemplo de aplicación. Si yo a c le asignase tanto el elemento 2 como el elemento 3, ya no tenemos una aplicación. ¿Por qué? Porque el elemento c le estamos haciendo corresponder dos elementos del conjunto F, ¿vale? Esto ya no es una aplicación. En una aplicación solo puede salir de cada elemento de una flecha, ¿vale? Lo que sí que puede pasar es lo siguiente. Sí que puede ocurrir que haya un elemento dentro de F que esté conectado con más de un elemento del conjunto E, como en este caso, ¿no? Que tanto B como C tienen como imagen, están conectados al mismo valor, al valor 3 o al elemento 3 del conjunto F. Al elemento E lo llamamos dominio o conjunto inicial de la aplicación F, y a F mayúscula lo llamamos conjunto final de F. Cuando un elemento de E le corresponde por
por F minúscula el elemento Y de F mayúscula, denotamos f de x igual a y. Esto es E, esto es F, esto es X, esto es Y, por F, ¿vale? Si nosotros tenemos esto, denotamos f de x igual a y y decimos que y es la imagen de f por x, ¿vale? O la imagen por f de x, y es imagen del elemento x del conjunto E. Por ejemplo, ¿no? Suponed que nosotros tenemos la función f de x igual a x. Esta función, esto es una aplicación, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque a cada elemento de este eje, ¿vale? Este eje es el dominio. A cada elemento le estamos haciendo corresponder un único elemento del dominio de imagen, del dominio final y, ¿vale? Por ahora fijaos en qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos f de x igual a más menos x. Tenemos esto y tenemos esto, ¿vale? A cada elemento del dominio ahora le corresponden dos valores del conjunto final y esto ya no puede ser ni una aplicación ni una función. Es otra cosa, pero no es ni aplicación ni función, ¿vale? Bueno, otro ejemplo de aplicación que tengo ahí, por ejemplo, x cuadrado, que es esta función, ¿vale? Esta función es x cuadrado. También es una aplicación, ¿por qué? Porque a cada elemento del dominio le estamos haciendo corresponder un único elemento o un único valor del conjunto final. Vamos a ver ahora tipos de aplicaciones, ¿no? Decimos que una aplicación de EAF es inyectiva si a cada elemento del conjunto final le corresponde como máximo un elemento del dominio. Eso se ve mucho más fácil dibujándolo sobre el papel. Esto es E y esto es F. A, B, C, 1, 2, 3. Tengo de A, le hago llegar, bueno, voy a dibujar aquí también 4, ¿vale? En F tenemos 4 elementos. De A, lo relacionamos por F con 1, B lo relacionamos con el 2 y C lo relacionamos con el 3, ¿vale? A cada elemento del conjunto final le corresponde como máximo un elemento del conjunto inicial, por lo tanto decimos que F es inyectiva, ¿vale? Si nosotros tuviésemos esto, ¿vale? Es decir, si hubiese un elemento de F conectado con más de un elemento de E, entonces esto ya no puede ser una función inyectiva o una aplicación inyectiva, ¿de acuerdo? Ejemplos de, bueno, en otras palabras, si se cumple que para todo x e y pertenecientes a E, si tienen la misma imagen, entonces se tiene que cumplir que x e y sean iguales, ¿vale? Si dos elementos diferentes del dominio tienen la misma imagen, entonces es que son el mismo elemento, ¿vale? Eso es lo que quiere decir. Un ejemplo, f de x es inyectiva, porque a cada elemento del conjunto de imagen, que es el eje y, le corresponde un único elemento del dominio. Sin embargo, g de x igual a x cuadrado ya no es inyectiva, porque a cada elemento del semieje positivo y le corresponden dos valores del dominio. Lo vemos aquí, ¿no? Por lo tanto, x cuadrado ya no puede ser una inyección. Una aplicación de EAF se dice que es superayectiva si la imagen del conjunto E, del conjunto inicial E o dominio, coincide con toda F, o lo que es lo mismo. Si para todo I perteneciente a F existe un X perteneciente a E, tal que f de x es igual a Y. Igual que antes, gráficamente lo vemos mucho mejor. Aquí tenemos el conjunto E. Aquí tenemos el conjunto F. A, B, C. 1, 2, 3. A lo vamos a conectar con el número 3, a B lo vamos a conectar con el número 1 y a C lo vamos a conectar con el número 2. ¿Es esto una función o una aplicación suprayectiva? Sí. ¿Por qué?
Pues porque todo elemento de F está conectado al conjunto E, ¿vale? Si ahora aquí yo tuviese, en vez de 3 elementos, tuviese un cuarto elemento dentro del conjunto F, y este cuarto elemento no estuviera conectado a ningún elemento del dominio E, esto ya no sería una aplicación suprayectiva, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay un elemento, que es el elemento 4 de F, que no está conectado a ningún elemento de E. Por ejemplo, h de x igual a x al cubo es suprayectiva, ¿vale? Voy a representar cómo sería aproximadamente x al cubo. X al cubo sería una función tal que así, ¿vale? X al cubo sí es suprayectiva, ¿por qué? Porque todo elemento del eje Y, ¿vale? Todo elemento de la imagen, bueno, de la recta real imagen, está conectado a algún elemento de la recta dominio X, ¿vale? Sin embargo, x cuadrado no es suprayectiva. ¿Por qué no es suprayectiva? Pues porque solamente está conectada al dominio el semieje positivo del conjunto final I, ¿vale? El semieje negativo no tiene ninguna, no está conectado a ningún valor del dominio X, ¿de acuerdo? Y por eso no es suprayectiva. Por último, decimos que una aplicación es biyectiva si es a la vez inyectiva y suprayectiva, ¿vale? Inyectiva y suprayectiva significa, número 1, que sea inyectiva, es decir, que todos los elementos del conjunto final como máximo estén unidos o estén relacionados con un elemento como máximo del conjunto inicial, y suprayectiva significa que todo elemento del conjunto final esté unido a algún elemento del conjunto inicial, ¿no? Por ejemplo, ABC, esto es E, esto es 1, 2, 3, si yo uno A con 2, C con 3 y B con 1, ambas condiciones se cumplen, por lo tanto, esta función F, o aplicación F, es inyectiva, es biyectiva. Si aquí hubiese, en el dominio, hubiese un elemento D conectado, por ejemplo, con el valor 1, esta función sería suprayectiva perfectamente. ¿Por qué? Porque todos los elementos del conjunto final están conectados al conjunto inicial. Pero no es inyectiva. ¿Por qué? Porque hay un elemento del conjunto final, que es el conjunto 1, que está conectado a dos elementos del conjunto final. Por lo tanto, ya no sería biyectiva. Notad, ¿vale?, con este ejemplo que acabamos de ver, que una condición necesaria para que una aplicación sea biyectiva es que los conjuntos inicial y final tengan lo que se llama el mismo cardinal o la misma dimensión, es decir, que tengan el mismo número de elementos. Si no, si dos conjuntos no tienen el mismo número de elementos, es imposible establecer una función biyectiva entre ambas. Ahora vamos a ver con más detalle lo que son los grupos, ¿vale? Bueno, vamos a ver la misma definición de grupo que hemos visto antes, pero vamos a ver en detalle más ejemplos. Como hemos visto antes, nosotros definimos un grupo como un conjunto de elementos, que puede ser cualquier cosa, porque lo definimos de manera abstracta, dotado de una operación con las siguientes propiedades axiomáticas. Propiedad de clausura, que ya hemos visto antes, el resultado de la operación está en el mismo conjunto E, ¿vale? Esto lo tengo que corregir. La propiedad asociativa que hemos visto antes, la existencia de un elemento identidad, tal que si lo operamos con cualquier elemento del conjunto E, obtenemos el mismo elemento invariable, sin haber cambiado. Y la existencia del elemento inverso. Para todo elemento del conjunto E existe un elemento inverso tal que si nosotros operamos este elemento con el inverso, el resultado es el elemento identidad, ¿vale? Ejemplos de grupos. El conjunto de los números enteros con la operación de suma. Los conjuntos de los números racionales y de los números reales con el producto, pero excluyendo el número 0, porque el número 0, recordad que no tiene inversa, ¿vale? Si alguno de ustedes piensa que la inversa de 0 es infinito, estáis muy equivocados. La inversa de 0 no es infinito, ¿vale? Y ya cuando veáis en cálculo los límites ya
Ya veréis esta idea con más detalle, pero no es infinito, ¿vale? El número 0 no tiene inversa. Para empezar, el número inverso, para empezar, infinito no es un número. Infinito no es un número, es un concepto. Pero eso ya lo veréis con más detalle en cálculo, ¿vale? Y uno más curioso y menos numérico es el conjunto de simetrías de una figura geométrica dada. Voy a poner aquí arriba un ejemplo. En este caso, el tercer ejemplo de grupo es muy importante, por ejemplo, en química o para el estudio de las moléculas o en física. Lo voy a representar aquí con un ejemplo. Imaginad que nosotros tenemos un hexágono, ¿vale? Un hexágono es una figura que tiene muchas simetrías, ¿no? Por ejemplo, si yo giro este hexágono, ¿cuántos grados serán? 60 grados, ¿vale? Sí, son 60 grados. Si yo hago un giro respecto al centro de 60 grados, la figura del hexágono no cambia, se mantiene invariante, ¿vale? De la misma forma, yo puedo definir un eje de simetría y yo puedo reflejar respecto a este eje de simetría el hexágono. El hexágono no cambia, se mantiene invariante. Todo este conjunto de operaciones que podemos hacer sobre una figura geométrica, que la mantienen invariante, pueden formar un grupo, ¿vale? Forman también un grupo. La operación de transformación, esa transformación geométrica que mantiene inalterada la figura, todas esas operaciones forman un grupo y, perdón, me he liado un poco. Y dentro de este grupo, la operación que relaciona todos estos elementos del conjunto, que son todas estas transformaciones geométricas, es la composición de transformaciones. Por ejemplo, yo puedo componer un giro de 60 grados del hexágono con una reflexión sobre el eje vertical, ¿vale? La composición de estos dos procedimientos geométricos que mantienen inalterado el hexágono es una operación, ¿vale?, que nosotros podemos hacer dentro de este grupo. Esto es un ejemplo, bueno, es un ejemplo sencillo, ¿vale?, pero parece una tontería, pero el estudio de estas simetrías tiene muchas aplicaciones en física y en química, ¿vale? No es solo un juego matemático. Una aplicación súper curiosa de la teoría de grupos. Seguro que conocéis todos el cubo de Rubik, algunos incluso sabréis resolverlo. Matemáticamente se puede emplear la teoría de grupos, en internet hay un montón de tutoriales al respecto, para resolver cubos de Rubik, ¿vale? Mediante teoría de grupos. Nosotros podemos definir, mediante teoría de grupos, un conjunto de todos los giros de las caras que nosotros podemos hacer en un cubo de Rubik, ¿no? Nosotros, por ejemplo, podríamos girar 90 grados la cara superior, o podemos girar esta cara inferior 180 grados, ¿vale? Todas estas posibles rotaciones forman un conjunto. Y si yo compongo unas rotaciones con otras, tenemos el operador del grupo. Y gracias a la teoría de grupos, nosotros podemos estudiar los movimientos del cubo de Rubik y también incluso se puede llegar a resolver el cubo de Rubik si nosotros lo tenemos desordenado empleando teoría de grupos. Nosotros podemos encontrar la manera de volverlo a su posición inicial. Hay un tipo particular de grupo que cumple una propiedad que no es axiomática. Esta propiedad es la conmutatividad, ¿vale? Hay algunos grupos que son conmutativos, que además de las propiedades que hemos visto antes axiomáticas, cumplen la siguiente propiedad. Sean A y B pertenecientes a A, y ya lo voy a cambiar por E, A operado con B es igual a B operado con A. Propiedad conmutativa, ¿vale?, como hemos llamado siempre. Los grupos que cumplen esta propiedad adicional se llaman grupos conmutativos o también grupos abelianos, ¿vale? Se llaman abelianos por un matemático que se llamaba Abel. Vale, de los grupos abelianos vamos a pasar a los cuerpos. Los cuerpos son conjuntos de elementos que son más complejos que los grupos. ¿Por qué? Porque en vez de tener una única operación tienen 4. Y son 4 operaciones que comúnmente se llaman suma, resta, producto y división. Con estos nombres que tienen las operaciones ya podemos imaginar ejemplos de cuerpos. Axiomáticamente, ¿cómo definimos los cuerpos? Lo definimos como un conjunto de elementos dotada de 2 operaciones. Una operación se denota con el símbolo más, va a ser la suma, y otra operación se denota con el símbolo por, que va a ser el producto. Estas 2 operaciones se supone que cumplen las siguientes propiedades axiomáticas, ¿no?
para 3 elementos que pertenecen al conjunto E, se cumple. La suma es conmutativa. La suma es asociativa. Dentro del conjunto E existe un elemento 0 que cumple que A más 0 es igual a A. Dentro del conjunto E, para todo elemento A dentro de E, existe una inversa, a la que denotamos menos A, una inversa aditiva, tal que A más menos A es igual a 0. Con esta propiedad podremos definir la resta, que es otra operación que nos falta por definir. Ahora nos falta solo por definir la división, pero bueno. Axiomáticamente, bueno, nos quedan estas propiedades aún, perdón. Propiedad 5, conmutatividad del producto. Propiedad 6, asociatividad del producto. Propiedad 7, propiedad distributiva del... Uy, que no sé qué he hecho aquí. Propiedad distributiva del producto respecto a la suma, ¿vale? Esto, por supuesto, no es así, sino que es así. A por B más C es igual a A por B más A por C, ¿vale? Esta es la propiedad distributiva de la suma. Y por último, propiedad 8. Existe un elemento 1 dentro del conjunto E llamado unidad, que cumple que 1 por A es igual a A, es decir, multiplicar cualquier elemento de A por este elemento 1 mantiene A invariante. A este elemento 1 lo llamamos identidad o unidad, perdón, lo llamamos identidad multiplicativa o lo llamamos unidad, y la propiedad es la propiedad de identidad multiplicativa. También, para cada A perteneciente a E, existe una inversa A-1 perteneciente a E, tal que A por A-1 es igual a 1, y a este elemento le llamamos inversa multiplicativa. Esto es una propiedad que permite definir la división, ¿vale? Antes habíamos hablado aquí de la resta, ¿vale? La resta la definimos como la suma, ¿dónde está el puntero? Aquí. A lo definimos como la suma de un elemento A de E más el elemento inverso de un elemento B, ¿vale? Eso es la resta. La resta entre A y B es A más menos B, como todos ya sabemos, ¿vale? Se define así en los cuerpos. Y la división, de forma muy parecida, se define gracias a la propiedad 9 de la siguiente forma. Yo tengo A y B. La división, el cociente entre A y B, es el producto de A por la inversa de B, donde la inversa de B es un elemento tal que B menos 1 por B es igual a 1, ¿vale? Igual que antes, pero ahora con la división. Los cuerpos más conocidos y representativos son, lo podéis imaginar ya, el de los números racionales, es decir, todos aquellos números que se pueden expresar como cociente de números enteros, o como fracción de números enteros. El conjunto de los números reales, ¿vale? Que si recordáis, el conjunto de los números reales es coger el conjunto de los números racionales y unir un conjunto de números que no son racionales, pero que son muy importantes, que son los números irracionales. Recordad que los números irracionales son todos aquellos números que no se pueden expresar de forma racional, es decir, como fracción. El número pi o la raíz de 2. Esos son los números irracionales. Y otro ejemplo es uno que es un conjunto de elementos que algunos conoceréis, otros no, que es el de los números complejos. Que, como ya veremos en el primer tema, es una expansión, es una extensión del cuerpo de los números reales. Bueno, hemos visto un montón de cosas, pero aquellas cosas, de todo lo que hemos visto, lo que tenéis que tener en mente es poco, ¿vale? Aparte de fundamentos de teoría de grupos, de cuerpos, de teoría de conjuntos, de aplicaciones, esto es lo que tenéis que recordar de todo. ¿Qué son las matemáticas? Las matemáticas son el estudio de identidades abstractas que la mente humana engendra y de las relaciones lógicas que hay entre estos objetos. Las matemáticas nacieron de la necesidad humana de contar, de evaluar, de resolver problemas que tengan que ver con cantidades, volúmenes, superficies, movimientos, etc. Ya más tarde, en tiempos de Grecia, los filósofos griegos dieron a la matemática una base formal y rigurosa, y además se interesarán por la belleza matemática del universo. El mayor éxito de las matemáticas, y la razón por la que nosotros futuros ingenieros las estudiamos, es su poder para modelizar y representar muchos fenómenos físicos y hacer predicciones sobre ellos, ¿no? Es por esto por lo que estamos aquí estudiando todas matemáticas. Otra conclusión.
El pensamiento matemático, ¿en qué se basa? Se basa en el razonamiento deductivo. Partimos de unas definiciones y de unos axiomas que son inamovibles y empleando las leyes de la lógica derivamos consecuencias de estos axiomas. Proposiciones, teoremas, etc. El álgebra, que es nuestra asignatura, es el estudio de los símbolos matemáticos y de las reglas de manipulación de estos símbolos. En concreto, en esta asignatura vamos a estudiar el álgebra lineal, que estudia las propiedades de los espacios vectoriales, que ya vamos a definir lo que son en el primer tema, y de las múltiples aplicaciones que tienen estos espacios y sus propiedades. Algunos consejos que os quiero dar antes de comenzar la asignatura, ¿vale? Las matemáticas son una ciencia deductiva, por lo tanto, más importante que nunca en las asignaturas matemáticas como en cálculo y álgebra, es muy importante llevar siempre al día estas asignaturas, ¿vale? Llevar al día significa estudiar, llevar siempre al día el estudio de la teoría, la realización de ejercicios, etc. De dudas, la colección de dudas, etc. La recolección de dudas, etc. ¿Por qué? Porque como es una ciencia deductiva, si no comprendemos la base, es imposible comprender cosas más avanzadas, ¿vale? Dicho de otra forma, si no hemos comprendido los primeros temas de las asignaturas, es imposible comprender los temas más avanzados, ¿vale? ¿Por qué? Porque es imprescindible dominar los fundamentos que se estudian en los primeros temas para poder manejar y poder entender los conceptos más avanzados, que al fin y al cabo son consecuencias, es todo consecuencia lógica, de lo que vemos en los primeros temas, de los fundamentos, de la base. También os recomiendo que en vez de tomar apuntes desde cero, os hagáis con los apuntes oficiales de la asignatura o imprimáis estos apuntes y toméis notas sobre estos apuntes. Así pues prevendréis errores, ¿no? Porque evitaréis que al tomar apuntes podáis cometer errores. Esto no significa que mis presentaciones no tengan errores o que los apuntes no tengan errores. Pueden tener errores, de hecho mis presentaciones suelen tener errores, como estáis viendo. Pero bueno, mejor tener errores de una sola persona que de dos, ¿vale? Que siempre se acumulan. Y también si tenéis a mano siempre los apuntes, las presentaciones, tendréis un punto de apoyo para dudas que tengáis, para cuestiones, una referencia. Y el consejo más importante de todos, es difícil entrar en esta escuela, es muy difícil entrar en esta escuela, y si lo habéis logrado, es garantía de que tenéis capacidades mentales de sobra para probar no solo el álgebra y para comprender y manejar el álgebra, sino todas las asignaturas de la titulación, todas. Por lo tanto, yo os animo a que creáis en vosotros mismos y seáis perseverantes, que nunca os rindáis. El primer curso y el segundo curso son muy duros y vais a meter la pata muchas veces, vais a tener muchos fracasos, vais a tener también muchos éxitos, por supuesto, pero con el tiempo y esfuerzo, pues todo va a salir. Pues aquí termina la presentación del... Aquí ya acaba la presentación del tema 0, ya lo próximo es el tema 1, donde ya entramos en materia, así que, bueno, encantado. Nos vemos.